A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Qué noche magnífica va a ser esta, ya les adelanto. Tenemos un destacado invitado que hemos conseguido que venga aquí al programa, Fernando Sanchezini. Buenas noches, gracias por estar hoy esta noche aquí. Buenas noches, Antonio. Un agradecimiento por haber sido invitado por una figura tan relevante, tan polifacética, tan rica espiritualmente como sos vos. Es decir, me encantan las conversaciones, pero la perspectiva de conversar con alguien particularmente agudo es atractiva desde ya. Yo pienso lo mismo, Sí. Por eso te invité y siempre a los que invito digo, gente con la que se puede dialogar, podemos estar de acuerdo o no, pero justamente eso nos enriquece. Voy a decir algunas cosas de Fernando Sanchezini, además de que ocupa en la Academia Argentina de Periodismo el sillón José Hernández. Tan luego. Qué responsabilidad. Pues periodista, ya conocemos, escritor, ensayista, poeta, vamos a hablar de eso. Te voy a decir una curiosidad sobre eso. En la Academia de Periodismo ocupó el sillón José Hernández. Uh-huh. José Hernández es poeta, era también periodista. Sí. En general siempre se es periodista también. Comúnmente qué buen tema alguien es una cosa y también es periodista. Hernández era un hombre político, era un discutible hombre político, sin duda, era un maravilloso transmisor de la esencia de lo que podemos llamar el gaucho, y además también era periodista. Ahora bien, también soy miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Es cierto, hemos y ahí compartido ocupo, algunas cosas curiosamente, allí. el sillón Carlos de la Púa. Opa. Es decir, que era también poeta. Es decir, poeta y también periodista. Y también periodista. Claro. Me persiguen los poetas. Pero te persiguen los poetas que también eran periodistas. También. Ahora, entre ellos, sí. Por algo hiciste hincapié en decir, se presenta a estos autores como y también periodista, como si fuera un adjunto. Es que el periodista es siempre también periodista. Si vos lo pensás bien, quiero decir, en cierto nivel, no en cierta, es decir, no podés ser puramente periodista. Ajá. Tenés que estar en la vida, tenés que tener una concepción de la vida, tenés que tener una visión de la vida, tenés que tener, una carnadura real, y además te ocupás de periodismo. Vivís de periodista, sos periodista, tu ingreso es el de periodista, pero sos algo más, siempre. Y no vas a encontrar en esto excepciones, digamos, notorias, así importantes. Sí, es verdad eso, sí. Esto me da pie, me hiciste acordar rápidamente una conversación que tuve a menos de 10 días con unos jóvenes treintañeros, estudiantes de carreras universitarias de periodismo. Uh-huh. Vos diste clases en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Yo di clases en la Kennedy, he sido profesor de Historia del Periodismo en la UCA. Durante 30 años enseñé técnica, los distintos aspectos de la técnica. La técnica corriente de hacer la crónica, de buscar los datos, en el grafotécnico ilustre, lugar ya desaparecido. También me ocupé de eso, y eso me abrió un poco los ojos. Es decir, en ese momento yo estaba haciendo periodismo intensamente, tuve una carrera
bastante el diario amplia. de la Nación. Así es. Fuiste editorialista de la Nación también. Sí, terminé siendo editorialista. Vaya responsabilidad. Claro, y al mismo tiempo era docente. Uh-huh. Es decir, toda la gente que ha pasado bajo mi férula, digamos, uh-huh. Es vastísima. En una serie de lugares, mayormente en el grafotécnico, que era mi lugar, que era mi recodo, digamos, y muchas reflexiones que luego me vinieron sobre el periodismo, trabajos que tengo una serie de trabajos sobre eso, nacen de esa relación doble. Es decir, yo hacía periodismo por un lado y por otro lado tenía que explicar el periodismo. Ahora bien, explicar el periodismo por parte de un periodista quiere decir estrictamente explicar lo que hace. Claro. Volverlo consciente. Uh-huh. Cosa que comúnmente uno, vos sabés, en casi todas las actividades termina haciéndolas de manera poco consciente. Sí, automática. Automática, claro. Bueno, fíjate que esta conversación que tuve con estos estudiantes de periodismo hace unos días, treintañeros, varones, mujeres, y entonces lo que me decían es, pero ¿cómo era el periodismo cuando vos eras estudiante secundario? Me decían. Dice, porque el periodismo ahora es opinión, no es información. Eso es lo que me decían estos estudiantes. ¿Qué reflexión te genera eso? Qué interesante. Mira, sí, es interesante que la gente lo vea así. La información es periodismo, uh-huh. Pero no es en un aspecto del periodismo. Y además, no todo lo que informa es periodístico, es decir, informa un docente, informa una persona que te hace que te da una noticia, informa el cartel de la calle que indica el nombre. Claro. De esa misma calle, y lo informa bien además porque acierta. Uh-huh. Es correcto. El periodismo es información como servicio, pero el origen del periodismo no ha sido la información. Uh-huh. El origen del periodismo realmente es, ¿qué me parece la opinión, la información, el comentario de la información? Pero esto está bien o está mal, o es natural, o es propio, o es impropio. Uh-huh. Eso ya sería opinión. Es una opinión derivada de la información. Claro. En base a la información, claro, que el periodista tiene, la ética, hace su análisis. La ética clara de la profesión era que no puede haber un texto sin un mínimo de información. Uh-huh. De algo tengo que informar. Uh-huh. Hay problemas en Venezuela. Bueno, uh-huh. Informo de qué se trata. Luego opino. Uh-huh. Los datos que tenemos son estos. Y en base a partir a eso, de esos datos, formulo una opinión. ¿Por qué formulo una opinión? Y aquí viene una cosa muy rara. Sí. En realidad, vos sabés que el periodismo tiene mucho que ver con la pelea cívica. Ajá. Siempre ha sido así. Así lo ha sido en las ciudades burguesas de fines de comienzos de la Edad Moderna, lo ha sido en Inglaterra, especialmente en términos de las guerras civiles, pero el libelo difamatorio, el libelo de ataque, uh-huh. ha existido en términos de esas luchas, es decir, frente a estos hechos nos pensamos de esta manera. Al decir pensamos de esta manera, el medio estaba siempre vinculado a una línea de pensamiento. Uh-huh. Nosotros, los luteranos, creemos que las cosas son así. Nosotros, católicos, y estoy refiriéndome a las guerras de religión, claro, las vemos de esta otra manera. La idea de un periodismo independiente que no tenga que ver con facciones, sí, es del siglo
de fines del siglo XVIII, no antes. Ajá. El periodismo se armaba siempre en función de las facciones que disputaban sobre algo. Estás diciendo siglo XVIII, fines de 1700. Fines. Seguro algún oyente ahora está preguntándose, pero ¿cuándo empezó el periodismo entonces? Y el periodismo se lo puede reconocer muy claramente desde comienzos de la edad moderna, de la edad moderna. Digamos, más o menos se puede conocer desde el 1500 con multitud de antecedentes, sin perjuicio de que en realidad, si vos lo pensás bien, el periodismo no es sino la ampliación a un conjunto creciente, a una audiencia creciente de un tipo de información que siempre existió. Ajá. Es decir, lo que pasa es que la primera estaba reducido a un medio muy amplio, que era el de, por ejemplo, un imperio. Pero el emperador tenía necesidad, o sus ministros, de tener información de qué pasaba en tal provincia, de qué pasaba en tal frontera, de esta peste, de esta sequía, de una invasión. Eso lo hace el hombre que está en la frontera, lo hace el soldado, lo hace el diplomático, que finalmente es un periodista particular de un gobierno ante otro gobierno. Y de alguna manera, en tiempos... Ahora, cuando de repente empieza a aparecer gente autónoma, independiente, que requiere información, y los primeros son los burgueses de las ciudades marítimas italianas. Claro. A un puerto llega mercancía, ¿cómo se cotiza? Va a llegar mercancía, no, se ha cortado la provisión porque hay una guerra en tal lugar. Entonces no llega la mercancía. Es decir, el saber esos datos era un auxilio. Es decir, esos datos son netamente informativos. Claro. Es decir, sí. La gaceta, la palabra gaceta, era una moneda. Eso es interesante, veneciana, porque ¿de dónde veneciana, viene el claro, término era una moneda gaceta? veneciana, que era lo que se pagaba por el informe que se daba, que primero sería oral y luego manuscrito. Ahora, periodismo tenemos ya en el 1600 bien establecido, más o menos con las normas que luego se conocieron hasta la época del liberalismo. Pero estás hablando de un periodismo que editaba periódicos, por ejemplo, imprimía. Lógico, y que tenía suscriptores. ¿Quiénes Y eran que los tenía lectores? suscriptores. En el 1600. Es distinto, hay dos tradiciones. Ajá. Hay una tradición inglesa que es muy de combate, y hay una tradición francesa que es muy didáctica. ¿Y qué pasa en los países donde no hay libertades expresas? Hay un periodismo. ¿Ese periodismo qué hace? Una ampliación de lo que podemos llamar la enseñanza general. Vamos por parte. El Mercurio de Francia, más o menos desde 1640, tiene un privilegio del rey. El privilegio del rey es dar las informaciones propias de la corte. Al dar las informaciones propias de la corte, estaba dejando trascender los hechos políticos, sobre todo diplomáticos, que le interesaban al rey que se difundan. Claro. Cuidado, al hacer eso, hace una de las funciones claves del periodismo. Dice por otra vía lo que de alguna manera un grupo no quiere decir expresamente. Nuestra reacción ante tal gobierno va a ser tal. No lo dice el gobierno. Lo dice el diario
tal. Al mismo tiempo aparece un periódico literario que da las novedades literarias. Todo esto es en el París de 1640. Al mismo tiempo aparece Le Journal des Dames, el diario de las mujeres o de las señoras. Mirá de qué época estamos hablando. Claro, ¿qué hace? Da consejos. Da consejos tipo maternal, tipo crianza, tipo salud. ¿Y a quién se lo da? ¿A quién? Se lo da a quienes leen y se suscriben mayormente señoras de la nobleza. Ajá. Lo cual tiene un sentido amplio, tenía un sentido amplio, porque a través de esas personas, esos hábitos tendían luego a generalizarse. Y esto era una política oficial. Y esto era una manera de sí. ir dando formas de vida. Claro, claro. En los países no democráticos, hasta hoy, poco más o menos ese ha sido el planteo general que ha conservado el periodismo. Esto lo hemos visto en la Unión Soviética o en la España de Franco o en la Italia de Mussolini. Sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir dialogando con Fernando Sanchezini, que además ha escrito pero además, textos sobre hay otras historia cosas, del... Basta de periodismo. Pero después tenemos todavía hacia medianoche en punto, pero el periodismo en el virreinato del Río de la Plata. Y ahí está. Ahí está eso. Eso tiene que ver con nosotros. Ese tipo de periodismo sí. Era aquel tipo de periodismo al que me he referido. Vamos a hacer una pausa, seguimos dialogando con Fernando Sanchezini, seguimos hasta la medianoche, tenemos los haikus, los poemas, ahora seguimos. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí, esta noche, una noche riquísima, acá dialogando con Fernando Sanchezini, un continuo de conocimientos y sabiduría, que son dos cosas distintas, conocimientos y sabiduría. Estábamos hablando de tu libro, El periodismo en el virreinato del Río de la Plata. Sí. Contanos un poco cómo empieza el periodismo acá en el Río de la Plata. Fragmentariamente me he dedicado con mucho gusto y con mucha devoción a los temas históricos. Soy más un amateur de la historia que no un historiador formal, pero creo que he llegado a tener relativos conocimientos. Me aboqué en algún tiempo a la historia del periodismo. Te digo la verdad, con respecto al periodismo argentino, más me ha interesado siempre la etapa anterior, la etapa primera, que es la etapa de la pura teoría, doctrina o embanderamiento. Luego comienza, sobre fines del siglo XIX, la etapa del periodismo que conocemos ahora, ¿no? Que tiene, eso me he ocupado mucho menos, pero soy un buen conocedor he publicado lo del Río de la Plata, luego otro librito sobre el periodismo en la etapa misma de la Revolución de Mayo y sus prolongaciones a través de los primeros gobiernos patrios. He publicado algo sobre el periodismo de la Confederación, es decir, cómo repentinamente se convierte en eje del periodismo argentino una ciudades bien de segundo orden en aquel tiempo, como podían ser Concepción del Uruguay o Paraná.
Ahora, en función, digamos, del predominio de Urquiza, lo que ese periódico decía tenía que ver fundamentalmente con las miras, con los propósitos de esa etapa, de ese momento, ¿no? Con estas investigaciones que hiciste, acá en el Río de la Plata, ¿cuándo comienza el periodismo? El periodismo tiene un comienzo impreciso con una serie de iniciativas, inclusive orales, durante todo el siglo XVIII. El siglo XVIII, Buenos Aires cambia radicalmente por la presencia de las cercanías de la posesión lusitana de la colonia del Sacramento. Claro. Buenos Aires se convierte de algún modo en un centro de política, de enviados, de rumores sobre movimientos militares. Y si durante todo ese siglo hay una serie de etapas. Lo hay inclusive intentos de introducir la imprenta anteriores. Hay algún ensayo muy curioso de introducir una imprenta con tipos no de plomo, como no de metal, como se conocía, sino de madera, hecha por los jesuitas en las misiones. Hay cosas muy raras. Hay un movimiento de libros, creciente movimiento de libros, no siempre controlable por la Inquisición, porque además las instituciones de la Inquisición acá fueron siempre muy limitadas. No tenían el desarrollo que alcanzaron, por ejemplo, en Lima o en otros lugares, en los centros virreinales históricos. La creación del virreinato del Río de la Plata, que era una cosa, si se quiere, extemporánea, porque nunca nuestro virreinato creó las tradiciones virreinales que hay en otros países de América, fue un gran activador de la actividad general, también de esto. Pero el periodismo en sí, como periódico, es la Gaceta Mercantil, claro, de 1801. Es un periódico muy particular, nacido con privilegio, es decir, no se podía abrir otro, porque tenía el monopolio del periodismo. El monopolio era de 300 ejemplares, de los cuales buena parte los compraba el propio gobierno con la finalidad de distribuirlo. El virrey. El virrey. Claro. Hay varias otras. Sí, y si vos recordás, 300 ejemplares tiraba la Gaceta de Buenos Aires. A la Gaceta de Buenos Aires simbólicamente lo vemos, y a Mariano Moreno, su redactor inicial, la vemos como el epítome, digamos, del periodismo argentino, pero en realidad es un periodismo muy distinto. Ese periodismo jamás pretendió ser comercial. Claro. Era estrictamente, en términos que ahora se entienden mal, pero que existen, era un periodismo militante. Era un periodismo del cual el diario mandaba a cada provincia 4 o 5 ejemplares, a cada capital de provincia, para ilustración de las 3 o 4 personas que en cada una de esas provincias tenían influencia determinante. Es decir, no se hacía con una... Ahora bien, ese periodismo siempre de entrada acogió avisos. Sí. Me sustento con las suscripciones, me sustento con el apoyo oficial, pero además... Tengo publicidad. Si se le puede llamar publicidad a lo rudimentario de esos anuncios. El barco tal ha traído tal cargamento. En la fonda tal puede usted arreglar, se vende un esclavo. Exacto. Unas cosas por el estilo, es decir, muy elementales. Y aquí viene un tema. No sé ahora, con la difusión de las redes, no sé ahora
no estoy al tanto, no lo he seguido, pero históricamente, en nuestra época, digamos, yo no sé cuál es el principal diario de Helsinki, no lo sé, ni sé el nombre. Claro. Pero sé una cosa, el principal diario de Helsinki es el diario que tiene los avisos clasificados. ¿Por qué? Mi querido, puedo vivir sin saber de política y sin saber de discusiones y sin saber de ideologías, pero no puedo vivir sin trabajo y sin techo. Necesito un lugar donde buscar trabajo, necesito un lugar que me indiquen dónde puedo vivir. Y eso lo encontrás en los avisos clasificados. Históricamente lo hemos hecho todos. Un día tengo que mudarme a ver dónde me puedo mudar. Exacto, sí. Es decir, esto es un dato fundamental. Es decir, en un momento el gran periodismo comercial ha girado en torno del clasificado, no del gran aviso. Sí. No del gran aviso, que creo que es un fenómeno más reciente. El aviso clasificado era el cobro del aviso, pero además era la gran cantidad de lectores. Bueno, yo justamente te iba a preguntar, claro. El diario que tenía más avisos clasificados también tenía que ver con el tema más lectura, claro. O por lo menos que más lo compraban, no sé si lógico. Lo leían. Lo compraban a esos efectos. Claro, leer los avisos clasificados. Acá viene la distinción que yo hacía antes también periodista. Nadie lee el diario, el diario completo. Uh-huh. Uno lee las 2, 3, 4 cosas o temas que les interesan y no más que eso. Claro. Si uno lee todo el diario, pues tiene que dedicar su vida a eso. Por lo menos un par de horas claro, diarias. Claro. Sí, pero es cierto también lo que decís. En general, uno tiene los temas preferidos, está aquel del deporte, el otro, y eso es lo que lee, sí. Es decir, había una cuestión que creo que ha desaparecido, pero que vos te acordarás, que se llamaba movimiento marítimo. Claro. Entró a dársena tal, el barco tal, permanece en Alijo, el barco cual. Yo no diría, ¿a quién le interesa esto? A los importadores. Claro. A los importadores. Claro. Sí, y los importadores eran en toda ciudad que era puerto, en toda ciudad histórico, un grupo realmente importante. Claro, exactamente, manejaba economía, lógico, necesitaba esa información todos los días. Sí, y además otro detalle muy importante que conversaba con estos muchachos estudiantes de periodismo, piensen ustedes, les decía yo, que estamos hablando de una época que al no estar las redes sociales, no estar el celular, prácticamente no había televisión, radio, la situación de informarse era tal que uno tenía el diario de la mañana y después teníamos, por ejemplo, La Razón, que a las 5 o 6 de la tarde salía la quinta y eso a las 7 de la tarde salía la sexta, y tenían información diferente. Y en familias particulares que, aún sin leer el diario, porque a veces uno lo lee y a veces no lo lee, recibían normalmente 2, 3 diarios por día. Sí. El de la mañana y el de la tarde desde ya, y además a veces otro más, y además una revista. La revista semanal había, bueno, sí. Claro, porque no existía lo otro. Ahora, para el diario debe ser mucho más difícil, porque ¿cómo informo si tengo que escribir la nota, tengo que imprimir, tengo que vender? Y en el celular... Ya en mi época, yo soy muy viejo, por supuesto, pero digamos... Voy a aclarar, Fernando Sánchezini dice que es viejo cronológicamente, porque acá hacemos siempre la aclaración. Bueno, pero... Cronológico es una cosa. Pero tengo recuerdos de hace 60 psíquicamente años. somos todos jóvenes. Tengo recuerdos elaborados de hace 60 años y es un tiempo. Cuando yo llego al periodismo, ya entonces, el periodismo rara vez tenía la noticia principal. La noticia principal y llamativa había aparecido en la televisión. Claro, sí. Es decir, la vieja noción de la primicia
yo no la llegué a conocer. Claro, porque no estaba en el diario, estaba primero en la radio y después en la televisión. Lo cual ya forzaba una situación especial. Tengo entonces que tener esa misma información de la tele que tuvo la televisión, pero la tengo que tener ampliada, la tengo que tener desarrollada, la tengo que tener fundamentada, la tengo que tener elaborada, y tengo eventualmente que formular un juicio. Claro. Digamos, cuando los chicos te dicen el periodismo tiende a la opinión, bueno, sí. Es que si el periodismo no tiende a opinión, hoy día está completamente superado. Sobre todo lo que estamos hablando, que es el periodismo escrito. Claro, es que estamos hablando. Es decir, la noticia, ya todo el mundo sabe que pasó tal cosa. Ahora desmenucemos al día eso. Siguiente, sí, pero inclusive en términos, ¿qué podés decir al día siguiente del partido de la selección? Que además la mayoría lo vio. Lo vio y además oyó toda clase de comentarios, de apreciaciones, hubo todo. Al día siguiente, a la mañana siguiente, aparece el diario, y la verdad que eso se achica porque es muy relativo lo que podés decir. Agregar, claro. Qué novedad. Sí. Vamos a hacer otra pausa, pero después de esta pausa con Fernando Sánchezini vamos a hablar de otra de sus facetas. Miren, poeta. Y esto es haiku, que antes de empezar el programa decíamos, para la cultura japonesa, haiku no es poesía. No. Así que esto es... Pero después de la pausa voy a leer y vamos a hablar de estos libros de Fernando Sánchezini. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí tengo una segunda edición de un libro de Fernando Sánchezini. Escuchen, se titula Libro de Epitafios. Así que después le vamos a preguntar cuál es la definición de epitafio. A ver, abro en algún lado acá. Crisol de miedos. Tampoco escaparás en esta huida. Todos no interrumpa al lector. Todos aguardan, pero ninguno sabe qué es lo que espera. Uno más, y lo dejo hablar a Fernando Sánchezini, el autor. No, dos más por lo menos. Caída al lodo, esa flor sobrevive con su perfume. Se ha ido lejos, lo que jamás estuvo, aunque se oía. Y el último Fernando, final. Háblanos, Néstor. Siempre en los muelles son más las despedidas que los regresos. ¿Y por qué son más las despedidas que los regresos? ¿Quién sabe por qué? Porque la vida es una perpetua despedida. Uy, sí. Es una idea. Sí. Es una idea. Nos estamos despidiendo siempre. Nos estamos despidiendo siempre. Aún en la juventud, aún en el amor, aún en la plenitud de la vida, nos estamos siempre despidiendo. Creo yo, no sé, a lo mejor son cosas arbitrarias. Bueno, porque en realidad yo entré al periodismo porque sabía escribir. Sabía escribir porque escribía. Se aprende. Claro. Se aprende. Se aprende, exacto. Pero yo en realidad lo que quería escribir, lo que escribía siempre, lo que escribo, si a veces me ocurre, son versos. No sé si poesía.
A mí me parece que hay que distinguir en esto. Te iba a pedir que hagas las definiciones. Claro, claro. Verso claro. es una cosa, poesía es otra, explícanos. La poesía es el conjunto y el espíritu que anima ese conjunto. Pero uno lo que va armando son líneas, son frases, son palabras, es un elemento verbal, un elemento conceptual. Uno las empalma, esas palabras, de una cierta manera, e intenta o piensa o cree que tienen un sentido, que tienen un significado y que obtienen una comprensión que a lo mejor es ilusoria. Lo que he hecho, entre tanto, y lo he hecho con toda la mejor buena voluntad, y lo he hecho con todo el mejor empeño, es versos. Los mejores que he podido. Si no me han salido mejores, han sido porque más no he podido. Pero que eso sea poesía, y además, ¿qué es la poesía? Estamos esperando tu definición. Yo creo que la poesía es una apuesta por retener la vida. Muy interesante. Algo decís así, por retener la vida. Retener, bueno, non omnis moriar, sí. ¿No? No moriré del todo. Exacto. Es decir, todo pasa, todo se va. Pero Dios mío, quedar algo, persistir algo, salvar. Mira, yo no sé si Becker era un gran poeta. Buen tema. Yo no sé si Becker era un gran poeta. Y las rimas, buen tema. No sé si era un gran poeta, si se lo puede considerar un gran poeta. Pero ha muerto hace 140 años o 150 años. Y vos sabés quién era Becker, y yo sé quién era Becker. No ha muerto del todo. Non omnis periar. Bueno, ahí te interrumpo para recordar del romancero español, velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Sí, pero hay que conseguirlo. Bueno, por eso tomaste el ejemplo de Becker y me acordé, digo, bueno. Claro, es decir, Becker, hay que vivir de una manera. Ahora bien, Becker, y esto está en Omar Khayyam también, sí. Becker un día será olvidado del todo. Un día no será comprensible su lenguaje. Un día no habrá más idioma español, habrán otros idiomas raros que vendrán. Y Becker habrá muerto del todo. Pero entre tanto, y esto le va a pasar a Homero y le va a pasar a... Pero entre tanto, ha vivido mucho más de lo que las normas, digamos, sí. Prescriben. De ¿no? lo que vivió en este plano, claro, digamos. Claro, ya vivió, Becker ya vivió más de lo que vivió en este plano. Es decir, de eso se trata. Es decir, persistir. Lo dice Omar Khayyam. Lo dice Borges. Lo dice Estaba Borges por decirte. Hay un verso que una estrofa que le encantaba en Límites a mi mujer, a Silvia Longoni, que murió. Vos la conociste. Sí, claro. Sí, claro. Cuando llega y dice: no volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas. Cualquiera, todos, las señoras que dicen versos, todo el mundo, hubiese puesto cuando dije inolvidables cosas. No las dijiste, las quisiste decir. Eso quise de decir, una profundidad. Claro, querer decir inolvidables cosas, pero esa es la aspiración. Ese querer decir es la poesía. Esta es mi idea, la idea central que tengo, poco más o menos. Y la haces eje en quise decir, pero no dije.
quise decir. Que tiene, me justifica el querer. Sí, la búsqueda de algo que claro, me justifica. Cuando me pregunten, si me preguntan qué has hecho en tu vida, quise, procuré, intenté. O sea, no les dirías, aquí tengo el libro de epitafios. Creo que no. Pero es concreto, esto es real, está escrito, no miento yo. ¿Por qué negar la obra que tenés? No, porque todo la aspiración vale, es más. Todo vale. Está bien eso. Todo vale, pero el descontento es propio del ser humano. Sí. Yo soy un ejemplo vivido. Sí, sin duda. Pero te conocemos. Tengo algunos parientes que, Antonito, nunca te conformás con nada. Y no, si levanto la vista veo un horizonte, vamos para allá, Fernando. Ahora, yo te digo, en principio yo he sido siempre el poeta. Siempre, es más, en el periodismo me dicen, llámenlo al poeta, claro. A ver qué le parece al poeta. Vulgarmente es decir, ahí venía que eso, también soy periodista, ¿no? Ahí venía ese sí. Uno es muchas cosas, tantas cosas es uno que... Y a mí me parece que eso es lo mejor que nos puede pasar. La riqueza humana pasa por ir siendo distintas cosas. Todos tenemos capacidades para por lo menos 4 o 5 cosas. El error, a mi juicio, es no solamente esto y todo lo demás. ¿Por qué titulaste el libro de epitafios? Porque epitafio me suena como que voy a la tumba y está el epitafio. La cultura japonesa siempre me ha parecido, ¿cómo podríamos decir? De un pesimismo grande, ¿no? Finalmente, la idea del haiku es atrapar el instante, retener el instante. Esa es la idea pura que uno no la sigue porque uno tiene una mentalidad distinta. Es decir, retener la imagen, la idea, el sentimiento de un instante. Pero si yo retengo el sentimiento de un instante, ese sentimiento, ese fragmento, esa porción, está muerta. Claro. Porque el instante en realidad pareciera, para mí, que no es sino un conjunto dentro de un tiempo que fluye. Claro. Un instante separado es algo así como una mariposa en un libro de estudio. Mira qué linda, pero la tengo seca y muerta la mariposa. Sí. Claro, es decir, esa fue mi idea. Es claro, decir, ahí sí se entiende epitafios. Claro, sí. Y por otro lado, en la cultura japonesa, el haiku no es un poema. Bueno, ustedes saben, del haiku hay una serie de historias. Uno no puede aproximarse, tengo amigos japoneses, no puede aproximarse nunca del todo, aunque hace lo posible por captar algo. Supongo que el haiku es tan artificioso para nosotros como puede ser un soneto para los japoneses. Pero los japoneses y los chinos han hecho sonetos, no sé cómo serán honestamente, pero claro, pero digamos es un ejercicio raro. Tiene 17 sílabas, pero parece que las 17 sílabas son parte del mecanismo normal del idioma japonés. Que ellos hablan en 17 sílabas. Circunstancia muy particular y muy inconcebible, digamos, fuera de ese marco. Ahora sería muy grato que mucha gente hablara en 17 sílabas, concreto, preciso. Pero 17 sílabas son 5, 7 y 5. Claro. 5, 7 y 5 en la solea andaluza. Ajá. Son versos que además son clásicos. Lo que pasa es que se hacen encadenados.
encadenados forman estrofas, Sí. pequeñas estrofas o mini estrofas. Son versos clásicos al cual nuestro oído, yo doy mucha importancia a eso, está plenamente habituado, están en la naturaleza del idioma. No nos tiene por qué sonar extraño o son versos tradicionales, digamos, sí. Que han existido siempre. Dos pentasílabos y un heptasílabo. Que eso se hace en ocasiones muy evidente. A ver, en alguno... No, perdón. Búsquete, tranquilo. No, ¿qué he hecho? Estás mezclando. Perdón, les ruego. Adelante. Está buscando cuál haiku nos va a leer Fernando Sanchezini. Esto es casi un refrán, que uno ha querido inventar un refrán. La cucaracha no alimenta inquina contra el zapato. Repetilo. La cucaracha no alimenta inquina contra el zapato. Es una ingeniosidad, pero obliga a detenerse, claro, y a reflexionar. Claro. Uno más antes de la pausa, última pausa, porque vamos ya avanzando. A ver, Fernando. Otro haiku del libro. Algún olvido se cuela entre recuerdos para aplacarlos. Algún olvido se cuela entre recuerdos para aplacarlos. Pausa y seguimos con Fernando Sanchezini. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí, señor, aquí seguimos rumbo a medianoche en punto, último bloque del programa con Fernando Sanchezini. Hace un ratito, cuando tuviste que mencionar el idioma que hablamos, dijiste español. ¿Te satisface decir español o hablamos castellano nosotros? Perdón. Evidentemente se me ha pegado. No, habitualmente yo digo castellano. Colega. Yo también digo castellano. No, se me ha pegado, se me ha pasado, sí. Es decir, el idioma, para empezar, es de Castilla. Castilla en términos del antiguo reino de Castilla, porque en términos reales el catalán, el valenciano, el vasco, el gallego, el portugués, sí, bien vistos, son idiomas de Hispania. Sí, correcto. Son todos idiomas españoles, por así decir. Claro. Y nosotros dentro de eso creo que hablamos una variante del castellano, una variante indiana, ¿no? Del castellano, que es la variante rioplatense. Muy lejos estoy de querer llevarme mal con el idioma, ni suponer... Es decir, creo además que es una extraña circunstancia que toda la América española, más allá de los modismos locales, ¿no? Haya podido mantener, e inclusive la madre patria, una unidad idiomática. Es cierto. Es raro porque esta misma unidad no se da en otras colonizaciones, se da en el inglés culto y en Estados Unidos y en las principales, pero primero que son de mucho menos tiempo. La colonización sí, es bien posterior a la colonización española. Y
en 5 siglos no ha habido grandes divergencias. En la práctica puedes ir a cualquiera de estos países y nuestra forma de hablar es absolutamente comprensible, y así ocurre en todas las circunstancias, entre todos los... Es decir, el holandés ha originado una variante que es el afrikáner. Ajá. El francés en las colonias, incluso en las colonias bien antiguas, se ha dividido en 1000 patois. El caso español me parece, y el caso semi-español, que es el caso de Portugal y Brasil, me parece que es muy extraño, ¿no? Muy poco común en la historia. Para prestar atención y analizar qué pasó, que el idioma se mantuvo. Porque tal como vos decís, un español viene a América Latina, se entiende y nosotros lo entendemos. Voy a México y es absolutamente comprensible, no hay la menor dificultad. Más allá de que una palabra tenga un significado. Bueno, pero nos entendemos. Sí. Exacto. También tenés poesías publicadas, Fernando. Sí, acá tengo poesía. Esencialmente lo que yo tengo es poesía. Esencialmente los reconocimientos que he recibido son como poeta. Algunos pocos que he tenido. La gente supone, me da por sentado... Carmen del Otoño. Carmen del Otoño. Sí, Carmen del Otoño es Carmen, pero también es el viejo término latín, el jardín. Claro. Y la idea del jardín es una idea interesante, ¿no? El jardín de Epicuro. Sí. El jardín de Epicuro, pues dormía en el cuenco un triste vino del color de las rosas de Epicuro. Pero jardín es Epicuro, y jardín es algo así como el lugar en el cual me aíslo. Hay un libro de Emilio Prados, gran poeta olvidado, gran poeta español, del exilio español, Emilio Prados, que tenía este nombre envidiable: Jardín Cerrado. Jardín Cerrado. Un jardín, mi jardín. Ahí voy, al escaparme no me escapo. Es la torre de Bollingen de Carl Gustav Jung. Claro. Sí. Interesantísimo, ¿no? Jardín Cerrado. Sí. Siempre me pareció un título envidiable, ¿no? Sí, tiene que ver con algo que el siglo XXI, el materialismo consumista, le fue disolviendo a la gente, que es un espacio para uno mismo. No un lugar para ir de vacaciones, pero un espacio para uno mismo. Vos que sos filósofo, Antonio, vos sabés que todo ha sido de muy pocos. Por supuesto. Hubo una plenitud en el siglo tal. Sí, de muy pero poco. Esa plenitud era de muy pocos. Sí. Esa plenitud existe. Esa sí, plenitud claro. sigue siendo de tan pocos, sí, como ha sido siempre. Bueno, de los que se atreven, hay que atreverse. Que se atreven, tienen ocasión de atreverse, han recibido por algún motivo algún mensaje, alguna señal que les indica que pueden atreverse. Pero yo creo que la mayor parte de las personas nunca han estado en ese caso, que no se les puede decir: no, usted no está acá por mala voluntad. No. Claro. Y este es un enigma, porque no sabemos a qué se debe eso, y si entendemos que eso es una injusticia, no sabemos qué o quién la origina. Exacto. Creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Es decir, cuando uno dice: qué maravilla el Renacimiento, oh, qué lindo, yo hubiese querido vivir en el Renacimiento. Mirá,
con lo corto de vista que soy, posiblemente pediría limosna en una de esas catedrales maravillosas que se construían entonces. Es relativo eso, ¿no? Pero es cierto, yo lo pienso y lo suelo comentar, cuando uno escucha qué linda aquella época. Entonces, para mí tengo un humorismo que digo, mira, a mí fin del siglo XIX en Londres, la época de Jack el Destripador, una época bárbara, ¿cómo me hubiera gustado? ¿Cómo me hubiera gustado estar con el desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI? Claro. Porque no quisiera tener un problema odontológico en 1876. Pero es lógico. Y esa es la parte que no se dice. Y aún en esa época, tu opción, la opción fantasiosa de todo el mundo, es esa. Es decir, estoy con un grupo, con alguien, o vivo en la Edad Media. Mirá, en la Edad Media sería marqués. ¿Y por qué serías marqués? Claro. No hay ningún motivo para que... No puede ser que no te tocara eso. Exactamente. Claro, no sería. Es muy bueno lo que señalas, porque es cierto. Claro. En todos los tiempos, hablamos 2500 años atrás, Sócrates, Platón, Aristóteles, sí, pero no es que toda la comunidad se reunía con Sócrates a debatir el problema de la esencia. Es verdad. Sí, sí. Y ahora en este siglo XXI se mantiene. ¿Cómo ves? Nos quedan ahí 2-3 minutos. 2 minutos, me dice aquí nuestro sonidista Agustín Romero. Gracias por acompañarnos siempre. ¿Cómo ves el tema del libro hoy en la Argentina, siglo XXI? Yo veo un provinciamiento, una tendencia a lo provinciano en nuestra sociedad. Ajá. Es decir, no nos atrevemos a considerar a los autores como importantes. Hay un ambiente de aldea creciente, me parece, y que eso hace mucho mal al libro, y creo que hace mal en general a la proyección intelectual de las cosas. Necesitamos manejarnos, curiosamente, no cada vez menos, sino cada vez más con los grandes centros. Sí, por supuesto. No cada vez menos como imaginábamos hacía 50 años, sino que cada vez lo necesitamos más. Y que esta evolución obviamente perjudica el libro. No me refiero a ventas, no me refiero a dificultades o no de edición, eso es relativo. Es decir, ¿cuántos libros se publican de un libro de poesía? Muy pocos. 50, 100 libros, 200 libros. Lugones, con ser Lugones, y nos vamos a quedar sin tiempo. Y estamos en la casa de Lugones, nunca llegó a publicar más de 500 ejemplares de uno de sus libros. Y es Leopoldo Lugones. Fernando Sánchezini, gracias por venir esta noche. Vamos a volver a invitarte. Gracias a vos, gracias a la gente, si ha tenido paciencia conmigo. Y perseverancia. Luminoso abrazo. Seguimos martes que viene, 23 horas por Radio Cultura. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.